Bien lo describíamos al inicio de esta semana, ya nuestro estudio está vestido de Navidad y precisamente con esta dinámica ya de cierre de año decembrina, viene una serie de dinámicas, de hábitos, de costumbres en el consumidor venezolano, pero vamos a analizar qué tanto se van a ejecutar esas tradiciones o esas compras ya en los últimos días de este año 2025 y por supuesto con el recorrido económico que hemos tenido a lo largo de estos meses. Nos acompaña Fabián Campos, es economista, también gerente de escenarios de data análisis, magíster en dirección financiera, consultor empresarial y analista de entorno. Bienvenido a Primera Página, Fabián. Oye, un gusto, vale, gracias Luciana por la invitación y para mí es un placer estar contigo y todos los espectadores. Bueno, antes de empezar ya a hablar de lo que es el cierre de año, no quisiera dejar por fuera el escenario geopolítico que definitivamente tiene una incidencia en la economía venezolana. Diferentes analistas han hablado acerca de la incertidumbre, han hablado de la denuncia en algunos contratos internacionales, vamos a dar el ejemplo de Trinidad y Tobago, también lo que ha sido la renovación o no de la licencia de Chevron, entre otras negociaciones con países como Rusia y China, pero definitivamente en los últimos 2 meses ha habido un escenario geopolítico que está marcando la pauta, marcando el ritmo de la economía en Venezuela. Sí, sin duda alguna, eso ha sugestionado y condicionado gran parte del año en Venezuela. No dejamos de ser un país petrolero que depende en su gran mayoría de las exportaciones petroleras, por tanto, una licencia pues condiciona tu flujo de caja y en ese sentido pues una variable muy importante. Desde el 27 de mayo, con la no renovación en principio de Chevron en Venezuela, cuando la OFAC no emitió ningún comunicado oficial, pues hubo unos meses interesantes ahí y de incertidumbre importante en función de los flujos petroleros. Luego aparece la licencia privada Chevron, que estipula, aunque en más profundidad, el pago en especie y no en divisa, lo cual es importantísimo, porque cambió todo el paradigma de Chevron como oferente directo en el mercado cambiario. Pero sí, ciertamente eso ha tenido un impacto en términos de los ingresos del país y eso obviamente ha permeado en la población. Lo que estamos vislumbrando es que aparezcan licencias de este estilo, cada vez aparezcan más licencias privadas. Ciertamente el tema de la Shell es importante y pareciera que echó la partida hacia atrás a pesar de la autorización del gobierno de los Estados Unidos, pero lo que es seguro, Luciana, es que las sanciones no nos han llevado a ningún lado en términos de flujo de caja, de la población, de la capacidad de compra del venezolano y la buena noticia es que se han abierto puertas para retomar estos tratados. Allí hablas de que esta situación, en el caso de Chevron, hablando de la economía y la dinámica petrolera en el país, permea hacia la población, pero pareciera que lo que permea y lo que llega definitivamente al ciudadano común son las consecuencias negativas de esas formas de licencias privadas o esas formas de recibir los ingresos producto del crudo venezolano. ¿Qué es lo que termina llegando al consumidor venezolano? ¿Qué es lo que termina llegando al venezolano a pie? Mira, como tú bien lo decías, la dinámica de cómo ahora se introduce y la asignación pasa directamente por el Banco Central de Venezuela, cuestión que antes con Chevron era más directo, aproximadamente un 20% de la asignación era directa en el mercado cambiario, lo ha vivido el venezolano en términos de acceso a divisas, lo cual no es secreto que ha habido una escasez importante. De hecho, hoy la pauta en las transacciones del venezolano ha cambiado respecto a un año y medio. Antes hablábamos de una proporcionalidad alta de divisas en las transacciones en el consumidor, hoy el 80% aproximadamente, números redondos, las transacciones son en bolívares. Y eso ha visto un cambio pues importante en la dinámica de cómo ese consumidor pues accede a esa divisa. Y por supuesto que las licencias tienen algo que ver, pero hay otros matices que están caracterizando la compra del consumidor venezolano. Bien, precisamente allí hablando de esas transacciones en bolívares, algunos dicen que es positivo, que termina siendo satisfactorio la compra de productos, de bienes o el disfrute de servicios a una tasa oficial en bolívares donde pareciera que se ve armonía. Pero hay analistas que colocan otro factor y dicen, bueno, sí, está a tasa oficial, pero ya tiene un cálculo de un incremento o de unas afectaciones o unas adversidades que transita el comerciante o el empresario en esa supuesta tasa oficial. ¿Qué tan cierto o qué tan falso lleva esto del beneficio de una tasa oficial? A ver, la dinámica ha sido una estrategia de cobertura cambiaria de la mayoría de los negocios en Venezuela, donde ante la escasez de divisas a precio oficial tienen que cubrirse para poder acceder a esa divisa a otras tasas.
pero la dinámica de transacciones en bolívares se mantiene y desde el punto de vista del consumidor pareciera haber entendido, según los estudios nuestros, que no es un incremento de precios per se, sino una dinámica propia de escasez de divisas en Venezuela. Ahora te digo, sí es verdad que el venezolano transa en bolívares, pero también piensa en divisas. Y es un ciclo, comienza pensando en divisas, transa en bolívares, pero vuelve a pensar en cómo recuperar esa divisa. Entonces estamos viendo una dualidad de facto donde la marca la está pautando sin duda alguna el bolívar, pero aparecen pues otros mecanismos de pago en divisas importantes. Fabián, precisamente eres gerente de escenarios de Data Analysis y hablas de que este comportamiento de transacciones en bolívares responde, ¿no?, a la ausencia de divisas en el mercado. Entonces, sería cambiante en los próximos meses en caso de que esa cantidad de divisas en el mercado creciera. ¿Tiene una proyección a crecer para empezar? Bueno, en términos de la proyección, no parece ser el caso por las trabas internacionales que hemos estado conversando, por la incertidumbre que se está manejando en términos de los flujos petroleros. Ahora, sí es verdad que hay un incentivo en la población de ahorrar en esa moneda y las transacciones en criptoactivos, en términos del B2B de Binance, por ejemplo, en la población, ha permeado como una alternativa y eso es una muestra del interés del venezolano en protegerse en entornos multimonedas sin dejar de consumir en bolívares, que ha sido la pauta de estos últimos meses. Fabián, debemos hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando ya de esta proyección de cierre de año. Algunos gremios de producción a nivel nacional han registrado crecimiento, otros quizás el proceso un poco más lento. Vamos a ver cuáles son esos espacios que han tenido perspectivas positivas, otros negativas para este cierre de año y por supuesto cómo se perfila la cosa para el bolsillo del venezolano. Ya venimos, estamos en entrevista con Fabián Campos, es economista, también gerente de escenarios de Data Analysis, magíster en dirección financiera y consultor empresarial. Ya venimos.